En la clase de hoy vamos a ver y trabajar con las propiedades de la potenciación. Para eso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero y principal, vamos a considerar números reales, a los que vamos a llamar A y B. Y vale recordar que dentro de los números reales nos estamos refiriendo a números que pueden ser naturales, enteros, racionales o irracionales. Bien, y también vamos a considerar a los racionales m y n, que podrían ser también del mismo estilo, pueden ser naturales, enteros o mismos racionales, ¿sí? Otra forma de considerar a los racionales son aquellos números que los conocemos con el nombre de fracciones, ¿sí? Cualquier número que yo pueda expresar como una fracción se lo considera un número racional. Bien, entonces vamos a ir desarrollando cada una de las propiedades y vamos a ir viendo ejemplos para que nos vaya quedando en claro qué es lo que nosotros estamos haciendo. La primera propiedad se conoce como la regla del producto. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la regla del producto? Bien, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto A como B, que son nuestros números reales, los vamos a considerar las bases, ¿sí? Porque siempre cuando estamos hablando de una potencia, nosotros tenemos, una potencia está formada por dos componentes. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo A a la M, tendríamos la A, sería la base, y la M sería el exponente, ¿sí? Entonces, nuestra regla de producto nos dice que si yo tengo A a la M y lo multiplico por A a la N, voy a obtener A a la M más N. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos potencias que tienen dos o tres o más o las que sean, la misma base y se encuentran multiplicando, entonces lo que yo puedo hacer es sumar sus exponentes, ¿sí? Si la base es la misma, yo puedo sumar sus exponentes. ¿Cómo veríamos esto con un ejemplo? Bien, digamos que voy a tener 2 al cubo por 2 a la séptima. Como en este caso nuestra base es 2, es lo que se mantiene y lo que hacemos es sumar nuestros exponentes, que en este caso es 10. ¿Sí? Otra regla que nosotros tenemos es la regla del cociente, que opera de una forma muy similar a del producto. ¿Sí? En la regla del cociente lo que planteamos es que si yo tengo un A elevado a la m y la divido por A a la n, lo que estoy haciendo acá es, al ser una división, un cociente, es lo mismo que escribir la resta entre mis exponentes, ¿sí? Pero acá vamos a tener una condición, ¿sí? Como estamos, a diferencia del anterior que no teníamos, como vamos a efectuar una división, ¿sí? Acá nos va a recaber una restricción, ¿sí? Porque esto también lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? Que esté escrito con una línea fraccionaria con los dos puntos que simbolizan la división, es lo mismo. Pero el problema que nosotros tenemos es que A, en este caso, no puede valer cualquier cosa, ¿sí? En este caso, en el de la división, vamos a tener que aclarar que la base A tiene que ser distinta de 0. Por la simple razón en que si A vale 0, nosotros después no vamos a poder efectuar la división porque no podemos dividir por 0. Entonces, en este caso, esta sería nuestra única restricción. Para todo lo demás, los números son válidos, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que no podemos no considerar el denominador distinto de 0. Por esa razón, veamos con un ejemplo, esto nos quedaría que, y vamos a usar también el 2, si yo tengo 2 a la novena y lo quiero dividir por 2 a la quinta, lo que yo debería hacer es restar mis exponentes obteniendo un 4. ¿Sí? Bien. Otra de las potencias que nosotros tenemos es la que se llama potencia de potencia. Bien,
¿Qué es lo que me dice a mí esta regla? Como bien indica el nombre, es que yo a una potencia le voy a realizar otra potencia. Es decir, que si yo tengo a la m y la vuelvo a elevar a la n, estoy realizando esto que se llama potencia de potencia. Entonces, la forma para resolver esto sería multiplicando ambos exponentes, ¿sí? En este caso no tenemos restricción sobre el valor de a tampoco, ¿no? Y en un ejemplo, si nosotros lo vemos con un ejemplo, acá tendríamos, por ejemplo, podríamos poner 2 a la 10 elevada a la 2. Y acá tendríamos 2 a la 20. ¿Sí? Bueno, otra de las más comunes que utilizamos bastante es la que nosotros llamamos como la regla del exponente 0. ¿Y qué es lo que me dice a mí esta regla? Bueno, esta regla me dice es que si yo tengo una base elevada a 0, independientemente de cuál sea esa base, yo voy a tener como resultado 1. ¿Sí? Pero acá tendríamos que tener cuidado con el respecto a qué vamos a elevar, a qué vamos a considerar como exponente, ¿no? Sí, como qué vamos a considerar como base. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo tuviera, en este caso, 2 a la 0, estamos de acuerdo que es un 1. Si yo tuviera menos 2 elevado a la 0, también el resultado sería un 1. ¿Sí? Estaríamos en el mismo caso. Pero si yo tuviera menos 2 a la 0, acá el resultado sería menos 1. ¿Y por qué en este caso sería menos 1 y no 1 como viene siendo en los demás? Por la razón la siguiente. Fíjense que en este yo tengo el 2 elevado a la potencia 0. No hay ningún factor externo que a mí me modifique esa condición. Por lo tanto, lo único en lo que yo me centro es en elevar ese 2 a la 0. En el segundo caso, nosotros tenemos menos 2 a la 0, pero tenemos este menos 2 entre paréntesis, lo que me está diciendo que toda esta expresión es la que yo voy a elevar a la 0. Entonces, mi base, en este caso, es menos 2, ¿sí? Por la presencia del paréntesis que me indica que la tengo que considerar. Y en el último, nosotros tenemos menos 2 a la 0, pero fíjense que acá no hay ningún tipo de paréntesis, ninguno. Entonces, si nosotros nos podemos analizar esto, lo que podemos ver es que el menos no tiene relación con la potencia, ¿sí? Esto es como si yo tuviera así, menos y luego 2 a la 0. Entonces, en este caso nos queda 2 a la 0, sabemos que es 1, y como el menos no forma parte de la base, entonces no lo puedo considerar para elevar. Y por eso es que me queda menos 1. En el caso anterior que teníamos el menos 2, ¿sí? Que teníamos el menos 2 elevado a la 0, ahí sí porque el paréntesis me daba la pauta de que ese menos estaba siendo incluido dentro de la base. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque puede prestar a confusión. Bien, otra de las que nosotros tenemos, muy similar a esta que tenemos acá, es la que llamamos la regla del exponente 1. Bueno, y en este caso es muy similar al anterior, es decir, que cualquier base elevado a 1, yo voy a obtener esa misma base. Es decir, no importa el número por el cual yo tenga mi base, ¿sí? Por ejemplo, menos 3 a la 1, que nos va a dar menos 3, 1000 a la 1, ¿sí? Entonces, cuando yo elevo un número a la 1, lo que me dice esta propiedad es que a mí me va a quedar exactamente la misma base. Bien, después tenemos otra regla que es la regla del exponente negativo. Bien. ¿Y qué es lo que a mí me dice esta regla de exponente negativo? Bueno, esta regla lo que nos está marcando principalmente es lo siguiente. Digamos que yo tengo a, que es mi base, elevado a la menos m. ¿Sí? Este menos que nosotros tenemos acá
¿sí? Que lo voy a simbolizar ahí con el resaltador, ese menos no nos está hablando con respecto a el signo de la base, sino que lo que ese menos nos indica es que yo voy a tener que realizar una inversión de mi base. Y acá es donde todos tenemos que recordar que nuestra base, cuando nosotros la vemos expresada de esta forma, si no tiene denominador es porque tiene un 1. ¿Sí? Entonces, cuando ese menos a mí me indica que yo invierta mi fracción, invierta mi base, lo que yo voy a obtener es 1, bien, sí, perdón, vamos a tener 1 sobre A elevado a la M. ¿Sí? Fíjense que el menos lo que hace es este menos me invierte la fracción y la potencia queda porque la potencia no ha sido resuelta todavía, sino que solamente lo que hicimos fue tomar ese menos para invertir la fracción. ¿Cómo sería esto con un ejemplo? Bueno, digamos que yo tuviera 2/3, vamos a poner a la menos 2. ¿Sí? Entonces, según esta propiedad, lo que yo tendría que hacer es invertir mi base, lo que me quedaría 3/2 y ahora al invertir mi exponente me queda positivo. ¿Sí? Y acá también tenemos una restricción, porque ¿qué pasa? En esta parte no pasa nada, no tenemos restricción sobre A, pero sí la tenemos en la respuesta. Y es como la que hicimos recién en la regla del cociente, ¿sí? Acá yo tengo que aclarar que A tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Para evitar, porque si no me vuelve a quedar una división sobre 0 y eso no puede pasar. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Que tenemos 3/2 ¿cómo lo resolvemos? Bueno, esto nos da pie a otra regla que nosotros tenemos, es cuando que nos dice de elevar un cociente, que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Un cociente, una fracción, a una potencia. Bien. La propiedad nos dice, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, tengo un cociente, es decir, como los que vinimos trabajando, AB, ¿sí? Y lo tengo elevado a la M, por esta propiedad lo que yo puedo hacer es decir, bueno, me queda A a la M y A a la N, perdón, y B a la M, ¿sí? Esta propiedad lo que hace es que yo, digamos, haga la distributiva de la potencia a tanto el numerador como el denominador de la fracción. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la potencia es distributiva, ¿sí? Con respecto a la multiplicación y a la división, y no así con la suma y con la resta, ¿sí? Con la suma y con la resta, según la cantidad de términos, podemos tener otro tipo de propiedad, ¿sí? Ya basadas en lo que sería, pero siempre teniendo un binomio, ¿no? Un binomio de Newton para trabajar en un cuadrado o en un cubo de binomio. Bueno, acá tenemos restricción de que nuestra b tiene que ser distinta de 0 porque ocupa el lugar de denominador. Bueno, y retomando el ejemplo anterior que nosotros teníamos, que nos decía que nos había quedado 3/2, esto lo simbolizamos como 3² sobre 2². ¿Sí? Luego tenemos la de, muy similar a la que estamos acá, es elevar un producto, ¿sí? A una potencia. Y basándonos también en que la potencia es distributiva con respecto al producto y el cociente, acá tendríamos A a la M por B a la M sin ninguna restricción porque es un producto. ¿Sí? Ahí tendríamos todas. Falta, y acá por ejemplo lo que tendríamos en ejemplo es como si tuviéramos, por ejemplo, vamos a usar estos mismos números, 3 por 2 a la 6 nos quedaría como 3 a la sexta por 2 a la sexta. Bien, una aclaración que estoy viendo acá, que cuando trabajamos con el caso de
a elevado a la 0, acá sí tenemos esta restricción de que a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? No porque necesariamente haya un cociente involucrado, sino porque 0 elevado a la 0 es una de las indeterminaciones del análisis matemático, que se resuelven aplicando otros métodos. Entonces, en este caso, 0 a la 0 es una indeterminación, no podríamos aplicar esta propiedad, esta regla de las potencias. Bien, y finalmente nos queda una que tiene que ver con un radical, ¿sí? Es cuando yo tengo un radical. Radical a potencia fraccionaria, no tiene un nombre específico. Bien, cuando hablamos de un radical, estamos hablando de una raíz, ¿sí? Entonces, nosotros en una raíz vamos a tener que interpretar lo siguiente. En una raíz nosotros vamos a tener A, que vamos a hacerla simbolizar como la base, B, que va a ser el índice de la raíz, es la que le da nombre, ¿sí? Como cuando decimos raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, ¿sí? El número que aparece ahí arriba en la raíz es lo que llamamos índice. Y C es un exponente de la base, ¿sí? Es como muy similar a lo que nosotros estábamos trabajando, pero ahora le agregamos una raíz. Bueno, por propiedad, a que nosotros podemos hacer esto es que podemos convertir esa raíz a un exponente fraccionario. Esto quiere decir que la base se mantiene, ¿sí? El que es el índice de mi raíz va a pasar a ser mi denominador y el que es el exponente de la base va a pasar a ser mi numerador, ¿sí? Y ahí me quedó expresado como fracción. Entonces, si yo me encuentro con una raíz, yo esa raíz la puedo pasar a un exponente fraccionario y después puedo volver a aplicar las otras propiedades que yo tenía, la de la suma, la de la recta, la de potencia, ¿sí? Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, a ver, si yo tuviera la raíz cúbica de 2 al cuadrado, según esta propiedad sería 2 elevado a la 2 tercios, ¿sí? Porque 2 es la potencia de la base y 3 es el índice de la raíz. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido esto, raíz quinta de 2. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo puedo saber que el denominador es 5 porque veo el índice marcado, pero no veo la potencia del 2. Bien, cuando nosotros no podemos ver y no está aclarada una potencia, lo que tenemos es un exponente 1. Entonces, en este caso tendríamos un quinto. Y si finalmente yo tuviera, por ejemplo, ahí la raíz de 2 al cubo, en este caso, ¿qué pasa? Nuestro índice no está explícito, pero siempre es 2, ¿sí? Cuando nosotros no lo vemos simbolizado, es un 2. No existe la raíz, digamos, de grado 1, sino que a partir del 2. Entonces, en este caso nos quedaría elevado a la 3 medios, ¿sí? Con todas estas propiedades que nosotros estuvimos viendo, es que después podemos ir resolviendo, ¿sí?, cada uno de los ejercicios. La aplicación de las propiedades de la potenciación no son obligatorias para resolver los ejercicios, pero nos simplifican mucho a la hora de operar. Ahora, en un próximo video vamos a ver trabajar cómo con expresiones que tengan varios grados de potencia y de distintas bases, cómo podemos utilizar todas estas propiedades para poder simplificar esa expresión y trabajar de una forma más práctica y menos engorrosa para obtener el resultado final del cálculo. Bien, cualquier duda que tengan me la dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.